Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad estamos entrando a una nueva sección en nuestras Biblias castellanas, a la sección de los profetas mayores, profetas que se les llama así por la extensión de sus libros, la extensión de sus escritos. El profeta Isaías es conocido como el profeta evangélico. Isaías, traducido al español, significa el Señor salva, y su libro fue escrito alrededor del año 740 hasta el año 685 a.C. En ese periodo de tiempo aproximado se escribió este mensaje. Desde el versículo 1 vemos el tiempo del ministerio profético de Isaías, principalmente en el tiempo de los reyes de Judá. Ustedes saben, y ya lo estudiamos aquí, en los libros de Reyes y Crónicas. Y si no has tenido la oportunidad de ver los libros de Reyes y Crónicas, te invito a verlos en el canal, donde explicamos todo lo que sucedió después de la muerte de Salomón y la división del reino de Israel de mano de Roboam y Jeroboam. Jeroboam se fue hacia el norte de Israel, fue seguido por 10 tribus, y Roboam, el hijo de Salomón, se quedó en la parte sur. Los reyes de Israel fueron todos perversos, malos, que pertenecían a diferentes familias, porque se usurpaba el trono, un nuevo rey se montaba en el trono que pertenecía a otro linaje, otra familia, que no era de la sucesiva del rey anterior por lo general. Pero en el reino de Judá todos fueron descendientes del rey David. Algunos fueron muy buenos, otros no tanto, otros fueron muy malos, y otros quienes fueron malos se arrepintieron en el camino, y otros quienes fueron buenos hicieron lo malo después al final de su reinado. Una historia interesante de reyes, pero en esta oportunidad vamos a concentrarnos en estos que aparecen en pantalla desde el año 796 hasta el año 642 aproximadamente. Entre ellos también hubo corregencias, es decir, hubo reyes que tenían a sus hijos gobernando con ellos mientras estaban en el trono. Vemos por ejemplo a Amasías, que tuvo como corregente a su hijo Usías, que también se le conoce como Azarías, a Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés, que también tuvo parte de la corregencia del reino. Otra cosa interesante del libro del profeta Isaías es el contexto, porque hubo profetas simultáneos. Isaías, quien vivió alrededor del año 750 hasta el año 685, fue también ayudado o tuvo también el ministerio profético durante ese tiempo el profeta Miqueas, entre el año 740 y el año 700 a.C. El mismo Miqueas del libro del profeta Miqueas, que está dentro del grupo de los profetas menores. Pero Miqueas ayudó en la parte sur, o sea, en Judá. En cambio, Oseas, otro profeta que también aparece en la escritura con su libro, quien estuvo en su ministerio profético entre los años 750 hasta el 730 a.C., se dedicó más hacia la parte norte, porque el reino estaba dividido, norte y sur. Entonces, mientras Oseas estaba en el norte, Isaías y Miqueas estaban en el sur. Y es posible que Amós también haya estado en el norte durante el tiempo de estos profetas. Así que cuando lleguemos a los profetas menores, recordaremos lo que sucedió en el tiempo del profeta Isaías, así como estamos recordando lo que estudiamos en los libros de Reyes y Crónicas. Para poder estudiar y entender el libro del profeta Isaías, tenemos que tomar en cuenta que los mensajes proféticos tienen aplicaciones que son directas y específicas, es decir, que se dijeron en ese tiempo para las personas de ese tiempo, pero también tienen un mensaje espiritual para nosotros. Y por último, los mensajes proféticos, en este caso el del profeta Isaías, tiene un mensaje escatológico, es decir, que lo que tenemos revelado, lo que Dios nos ha revelado en el libro de Apocalipsis, que es un mensaje que nos compete a quienes vivimos en el tiempo del fin, esos mensajes del tiempo del fin, esos mensajes escatológicos, pueden entenderse también a la luz de las visiones que Isaías recibió y que escribió en su libro. Con esta introducción estamos listos
para comenzar entonces la lectura de este maravilloso libro que yo considero un evangelio dentro del Antiguo Testamento. Comenzamos entonces con el versículo número 1. Visión de Isaías, hijo de Amós. Aquí se menciona el papá de Isaías, que vio acerca de Judá y Jerusalén. Y aquí vemos la descripción del reino de Judá, no del reino del norte, sino del reino del sur. En los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Fíjense que no se menciona ni a Amasías, que estuvo antes de Usías, ni a Manasés, que estuvo después de Ezequías y que fue corregente con Ezequías. Se cree que el profeta Isaías murió por manos de Manasés. El mismo Manasés mandó a quitarle la vida cuando hizo una matanza a muchas personas, a muchos fieles de Dios. Y como aparece en la carta de Hebreos en el capítulo número 11, es posible que Isaías haya muerto aserrado por el rey de Judá. Versículo número 2, o a partir del versículo número 2 hasta el versículo número 9, vemos la condición real, espiritualmente hablando, la condición que había dentro del pueblo de Judá, dentro de Jerusalén. Tomemos en cuenta que en ese tiempo todavía estaba el templo, el primer templo que construyó Salomón, y habían sacerdotes, y habían personas fieles al Señor, pero en su mayoría el pueblo de Judá estaba sumergido en una condición deplorable. Hoy nosotros tenemos mucha luz porque Dios nos las ha revelado, pero las iglesias de este tiempo no se escapan de esta realidad. Oíd cielos es el llamado, y escucha tu tierra porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. Gente pecadora, dice el versículo 4, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel. Esta expresión del Santo de Israel se repite mucho en el libro de Isaías. No solamente el Santo de Israel, sino el Fuerte de Israel. Hasta 25 veces se repite esta expresión. Dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel. Qué irónico que el pueblo de Dios desprecie a su Señor. Eran creyentes, tenían el templo, tenían la historia, tenían las enseñanzas de sus padres, tenían a los sacerdotes, pero no conocían al Señor. Y el versículo termina diciendo que le dieron la espalda. Versículo 5 comienza con una pregunta. ¿Por qué habéis de ser castigados aún? Como queriendo decir, ¿por qué viven de esa manera? ¿Por qué actúan de esa forma? ¿Por qué quieren recibir los castigos? Porque todo error trae una consecuencia. Todo pecado será juzgado. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza, y cuando habla de toda cabeza, es decir, está refiriéndose a las personas. Cuando habla de la cabeza, habla de sus decisiones, de su carácter. Toda cabeza dentro del pueblo de Judá en ese contexto histórico está enferma, y todo corazón doliente. Hay una generalización. ¿Habían fieles en ese entonces? Sí, habían fieles. Pero ese grupo de fieles se les va a llamar de una manera particular, casi a la mitad del capítulo. Versículo número 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, hablando de esas heridas espirituales. Vuestra tierra está desolada, y ahí están las consecuencias. Porque dentro del contexto de estos reyes, había invasiones de naciones enemigas, incluyendo a los sirios y a los asirios, a los babilonios, que a medida que fuera pasando el tiempo se iban acercando a Jerusalén, como también se acercaron a Israel del norte.
vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra está comida por extranjeros, o sea, esas naciones vecinas, ante vuestra cara asolada por extraños. Y Sión, que es Jerusalén, queda como choza en viña, como cabaña en melonar, como ciudad sitiada. Cuando las personas iban a los cultivos, cuando iban a buscar o iban a vendimiar lo que ellos habían sembrado, las vides, las uvas, o iban a cosechar el trigo, ellos preparaban unas enramadas, unas casitas provisionales para refugiarse del sol o simplemente colocar allí lo que habían cosechado, pero eran provisionales e inestables. No eran casas en las cuales habitar, sino simplemente utilizarlas por un momento, pero después que terminaban la cosecha abandonaban esa casa porque no la habían hecho para vivir. Bueno, resulta ser que Israel, o en este caso Judá, el reino del sur, era como estas chozas de viña. Estaban abandonadas, descuidadas, no tenían fundamento, inestables. Versículo número 9. Si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo, y aquí está los fieles, aquí se presentan a los fieles, Dios tenía un remanente fiel en medio de toda la condición pecaminosa del pueblo de Judá. Seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Qué comparación tan grotesca. Fíjate que desde el principio se empiezan a hacer comparaciones. O sea, el buey, el asno, es más inteligente que ustedes. Prácticamente los llamó animales y los llamó depravados. Si Dios no hubiese mantenido un remanente, si no hubiese fieles, un pequeño grupo de personas que en medio de la contaminación moral se mantuvieron fieles, aquí seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra, y juicios cayeron del cielo contra ellos. Pero habían fieles, por lo menos Lot se consideró un fiel allí, que salió de ese lugar y salvó su vida. Hoy en el mundo, donde hay más de 8.500 millones de habitantes, donde el pecado sobreabunda en este planeta, aún hay fieles que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y tú y yo somos parte de esos fieles. Y nuestras iglesias se han venido contaminando por todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero tú y yo hemos sido llamados a reformar a la iglesia para vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Esa era la condición de Judá y esa puede ser la condición del pueblo de Dios de este tiempo. Versículo número 10, gobernantes de Sodoma. Fíjate que ahora los llama sodomitas, gobernantes de Sodoma. Oíd palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escuchen la ley del Señor. Ustedes todavía están vivos. Sobre ustedes todavía no han caído los juicios del cielo. Quizás están sufriendo las consecuencias, como podemos sufrir las consecuencias hoy por nuestros errores. Pero todavía estamos vivos y mientras hay vida, hay esperanza. Versículo número 11. Y quizás esto nos llame la atención porque dice: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Cuando estudiamos el libro de Proverbios, Salomón decía que el Señor detesta el sacrificio de los necios. Es decir, aquí hay formas de culto. La gente vivía en depravación, pero eran religiosos, porque tenían el santuario y llevaban los sacrificios, iban y celebraban las fiestas solemnes del Señor, que eran las tres principales y todas las que se desprendían después de ellas. Personas que mantenían esas formas de culto como hoy se mantienen las formas de culto en las diferentes congregaciones, pero no quiere decir que realmente estemos haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor dice: ¿para qué me sirven la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y tú puedes decir: pero si fue el Señor el que instituyó los sacrificios en el santuario. Fue el Señor desde el tiempo de Adán. Se establecieron los sacrificios como un símbolo de la sustitución del Mesías o de lo que el Mesías haría por nosotros, y esos animales se sacrificaban porque Dios lo había ordenado. Entonces, ¿cómo Dios se va a hastiar de algo que Él mismo ordenó? Por la condición del corazón del hombre, por la intención del corazón,
porque de nada sirve ir a llevar una ofrenda al Señor cuando en realidad mi corazón está alejado de Él. ¿De qué sirve yo congregarme en una iglesia si realmente mi mente no está en la adoración al Señor? Hoy podemos tener congregaciones llenas, ya sea el sábado, que es el día adecuado, o el domingo, como hacen la mayoría de las congregaciones. Estar allí en cuerpo presente, pero nuestra mente está en otro lado. O no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, o quiero adorar a Dios a mi manera como lo hizo Caín. De nada sirven los sacrificios si no hay una intención de hacer la voluntad de Dios y lo que Él ha establecido y vivir de acuerdo a lo que Él nos ha revelado. Versículo número 12. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios. Hollar, pisotear, es decir, ustedes se están burlando de mí. Ustedes están haciendo los sacrificios, ustedes están viniendo, ustedes están cantando, ustedes están clamando, pero cuando salen de aquí van y viven a su manera. No hay una verdadera transformación. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, lo que debió haber sido un aroma fragante de un corazón arrepentido, de una persona que fue al santuario clamando misericordia a Dios y transformación, se volvió una abominación. Lunas nuevas, se menciona el Shabbat, el sábado, o los días de reposo. De esto hablaremos más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Pablo también utilice prácticamente las mismas palabras. Pero se menciona la luna nueva, es decir, las fiestas del inicio de mes, el Shabbat, el sábado, llegó a ser abominable al Señor. Dios lo estableció, como estableció los sacrificios. Es decir, de nada sirve que yo guarde el Shabbat, que yo guarde el sábado, que es lo correcto, pero que en realidad no lo sienta ni lo disfrute, ni me ayude a acercarme más a Dios. ¿Ok? También habla de convocar asamblea, no los puedo sufrir. Vuestras fiestas son una iniquidad. O sea, no era que la fiesta fuera mala, no era que las actividades espirituales dentro del santuario fueran malas, pero la misma intención del corazón del hombre corrompía esa celebración. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas establecidas me son gravosas, cansado estoy de soportarlas por la misma circunstancia. Porque es que desde el principio empieza a decir, los animales son más inteligentes que ustedes son como Sodoma y Gomorra, es decir, tienen una mentalidad corrompida. Cuando extendáis vuestras manos para orar, porque esta gente oraba, eran religiosos, esconderé mis ojos y aunque multipliquéis las oraciones, no os escucharé, están llenas de sangre vuestras manos. Pudiéramos decir que había un formalismo sin comprensión ni arrepentimiento verdadero en estas personas. A veces es muy fácil juzgar a Israel o juzgar a los judíos del tiempo antiguo, desde Moisés hasta el tiempo de los reyes. Es muy fácil hablar de ellos. Pero preguntémonos si no es esta nuestra misma condición el día de hoy. Pero déjame decirte que a pesar de todo eso, si esa es nuestra realidad, el Señor hoy nos hace un llamado al arrepentimiento. Lo que viene a continuación no es para las personas que están fuera de la fe o fuera de la iglesia o que viven en el mundo. Lo que viene a continuación es un llamado para nosotros que estamos dentro, porque el llamado fue para Israel que estaba allí en Jerusalén. ¿Cuál es el llamado? Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Si tu condición hoy es deplorable, si has vivido un cristianismo a medias, si has estado en una tibieza espiritual, si has sido simplemente un cristiano nominal, formalista, el Señor te dice, lavaos y limpiaos. Quitad de mi vista, dice el Señor, la iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo. Fíjate cómo Dios es tan misericordioso, que brinda oportunidades. Aprendan a hacer el bien, dice el versículo 17. Busquen la justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Todas esas leyes que recibieron de Moisés son buenas. Vivan para beneficiar a otros más que beneficiarse ustedes mismos. Venid entonces y razonemos.
La versión Reina Valera 60 dice: venid y estemos a cuentas, vamos a arreglar esta cuenta, vamos a razonar, vamos a hablar, Dios nos llama. Aunque vuestros pecados fueran como la grana, es decir, rojos, como nieve serán emblanquecidos. Qué hermoso llamado. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Vas tú a desperdiciar esa oportunidad que el Señor te está dando como pueblo de Dios? Versículo 19. Si queréis obedecer, comeréis el bien de la tierra. Si quieres obedecer, la cuestión es que tú y yo querramos obedecer. El problema es que simplemente queremos ser formales, cumplir y seguir viviendo a nuestra manera. Pero el Señor dice: si tú quieres obedecer, comeréis el bien de la tierra. Si rehusáis y seguís siendo rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Si continuamos en esta condición, pues recibiremos el justo pago. Como lo dijo Salomón en Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el fin del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Versículo 21. ¿Cómo se ha vuelto en ramera la ciudad fiel? Lo que algún día llegó a ser una ciudad fiel y debió haber sido una luz al mundo, se convirtió en una prostituta espiritual. Por eso en el libro de Apocalipsis primero vemos una mujer vestida del sol en el capítulo 12 y después vemos una escena de una mujer que se ha prostituido en el capítulo 17 de Apocalipsis. Llena estaba de justicia. Esa era la condición inicial, ese era el plan de Dios, llena de justicia. Habitaba en ella la equidad, la igualdad, pero ahora habitan los homicidios. Tu plata se ha vuelto en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes rebeldes, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen la justicia al huérfano, ni llega la causa de la viuda. Por eso dice el Señor, Dios Todopoderoso, el fuerte de Israel: tomaré satisfacción de mis adversarios. Al principio le decía hijos rebeldes. Ahora ustedes son mis adversarios. Me vengaré de mis enemigos. Versículo 25 dice: volveré mi mano contra ti. Esta expresión, volveré mi mano contra ti, no es para destruirnos. Dios no quiere destruirnos. La destrucción es el acto final de Dios a la rebeldía del ser humano. Dios está haciendo todo lo posible por salvarnos y nos está brindando oportunidades. Él dice: volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más profundo tus escorias y quitaré de ti toda impureza. De una u otra manera, Dios nos va a purificar. El fuego, y es un elemento importante que se utilizaba en el santuario y tiene una connotación importante dentro de la naturaleza de Dios, el plan de salvación y el juicio divino. El fuego tiene dos funciones. Número uno, purificar y eliminar la escoria. Pero también tiene la función de pulir el oro. El oro se pasa por fuego y se refina. Dios quiere purificarnos, pero si consentimos en seguir llenos de escoria, pues seremos consumidos. Entonces Dios no quiere consumirnos, Dios quiere limpiarnos. Por eso la presencia de su Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Versículo 26 dice el Señor que restituirá los jueces como al principio, porque Dios va a tratar todo lo posible de convencer a su pueblo, y tus consejeros serán como antes. Es decir, que habrá personas, y Dios sabe que sí habrá personas, sí hay personas, siempre ha habido personas dispuestas a cambiar. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Seamos nosotros o la siguiente generación, siempre habrá fieles de Dios dispuestos a hacer su voluntad, personas que estarán listas para ser convertidas. Sión será rescatada con justicia y sus conversos con rectitud. Pero los rebeldes y pecadores, fíjate cómo los llama, los rebeldes. Una persona rebelde ya no puede ser perdonada, no porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque la persona no siente necesidad de cambio en su vida. Pero los rebeldes y pecadores serán destruidos juntos. ¿Y qué es el pecado? Pues transgresión de la ley. Y los que dejan al Señor, es decir, que un día fueron, pero ya no son, y no quieren ser, y no están dispuestos a cambiar, porque se deleitan en el mal,
los que dejaron al Señor serán consumidos. ¿Quiere Dios eso? No, pero va a tener que hacerlo. Y llegará el momento de eso. Mientras tanto, todavía hay oportunidad. No desperdiciemos la oportunidad. Versículo 29. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis. O sea, las encinas son árboles. Y os afrentarán los bosques que elegisteis. ¿Por qué se mencionan a estos árboles y a los bosques? Porque en las lejanías, en los bosques, en los lugares altos, se idolatraba a otros dioses. Se veneraba y se hacía cuanta aberración podamos imaginarnos. Y de vez en cuando iban al santuario a llevar un sacrificio. Tenían una doble vida. Y lo vivían normal. Lo veían normal. Qué triste que hoy haya congregaciones, no todas, pero hay congregaciones, hay iglesias. No voy a mencionar cuál porque no me compete a mí, pero he visto que personas van a su reunión espiritual, participan del culto y después salen a vivir como si nada hubiese pasado. Como que si fueran a cumplir con Dios y a decir a Dios que bendigan lo que ellos hacen cuando en realidad deberían hacer lo que Dios bendice. Por eso es necesario el cambio de mente, el cambio de corazón. Versículo número 30. Porque seréis como la encina que pierde su hoja porque está seca y como huerto al que le falta agua. Recordemos el Salmo 1. Cuando hacemos la voluntad del Señor y guardamos sus mandamientos, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero a esta gente le hacía falta el agua y Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. Necesitan un cambio. Versículo 31, y con esto termina el capítulo. El fuerte será como estopa, es decir, el que se creía fuerte será consumido. La estopa se consume, se quema. Y su trabajo como centella, es decir, desaparece. Ambos serán encendidos juntos y no habrá quien los apague. Y esto hace alusión a un juicio final, un juicio ejecutivo, un juicio consumidor. Hermanos, Dios nos hace un llamado el día de hoy. Yo no sé cuál es tu condición, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, no sé cuál es la condición de tu congregación, pero hoy necesitamos una reforma, hoy necesitamos que el Señor nos transforme, dejemos de ser rebeldes como Sodoma y Gomorra, dejemos de ser simplemente religiosos para convertirnos en hombres y mujeres espirituales transformados por la obra del Espíritu Santo. Venid a mí, dice el Señor. Y ese mensaje es para mí, para ti, para nosotros que buscamos al Señor cada día. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venid, razonemos, dice el Señor. Este es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza, porque para ti y para mí aún hay oportunidad.